Shalom, amados hermanos, que nuestro Padre Eterno, el Altísimo, el Rey del Universo, les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Le damos gracias a nuestro soberano por que nos da la oportunidad de poder escudriñar su palabra, que nos da la oportunidad de adentrarnos en las profundidades de su conocimiento, de sumergirnos cada día en esa agua viva que Él tiene disponible para nosotros, que es su palabra. En esta oportunidad, hermanos, les quiero compartir un pasaje que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a ver qué es lo que significa realmente tener una mente espiritual, porque mucha confusión y muchos malos entendidos hay hoy en día en lo que se conoce como cristianismo o en las distintas denominaciones del cristianismo, sobre qué es verdaderamente tener una mente espiritual. Y aquí desde este pasaje, desde estos versículos de Romanos 8, el apóstol Pablo nos plantea de una manera concreta, de una manera directa y práctica, qué es lo que significa hoy día tener una mente espiritual. Entonces vamos a estudiar aquí desde el capítulo 8 de la carta a los romanos, y aquí en la pantalla, los que estén mirando el video pueden apreciar que estamos compartiendo la escritura. En esta sección de acá tenemos el texto de la traducción Reina Valera 1960, eh, que es la traducción que hoy día podríamos decir el 95% o más de creyentes usa en, en su vida devocional o en su vida personal para el estudio de las escrituras, y que es la misma traducción con la cual se predica que hoy día nosotros no necesitamos considerar la instrucción, la ley, que es la Torá de nuestro Padre. Entonces, desde esta misma traducción vamos a ver y vamos a buscar entender qué es lo que Pablo nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere transmitir acerca de lo que es una mente espiritual. Y en esta sección de acá tenemos otra traducción que es la Biblia textual, que la tenemos como una traducción de apoyo también para ir viendo algunas diferencias, algunos detalles. Y también por acá vamos a ir viendo el significado de algunas palabras que nos pueden ayudar a entender desde el idioma en el cual esto se ha preservado, esta carta que es el idioma griego. Podemos comprender con mayor profundidad qué es lo que verdaderamente se nos está queriendo transmitir por medio de este mensaje, de esta carta. Entonces, hermanos, vamos a comenzar aquí en el versículo 5, en Romanos 8, versículo 5, y nos dice acá el texto: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahí tenemos una primera aproximación de lo que es la mente. Sabemos y entendemos que en la mente humana se generan nuestros pensamientos. Entonces aquí Pablo comienza diciéndonos que aquellos que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y vamos a ver y vamos a entender que realmente es pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, del ruach, en las cosas del ruach.
los que son del Ruach piensan en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, del Ruach, es vida y shalom, paz. Entonces, aquí en el versículo 6 hay una palabra que la Reina Valera traduce como ocuparse, que aquí en el texto de la Biblia textual, en el versículo 6, podemos ver que dice, porque la manera de pensar, aquí cuando Reina Valera dice el ocuparse, la Biblia textual lo pone como la manera de pensar. Y es muy interesante que aquí la Biblia textual se acerca mucho más a lo que es el significado real de esta palabra, que en el idioma griego, la vamos a ver acá, el ocuparse, que viene del griego fronema, fronema, o algo así, no soy experto en griego, pero se debe pronunciar algo así, fronema, significa mente, mente. Ese significado, como lo plantea aquí el diccionario, mente, es decir, la capacidad de planificar. La capacidad de planificar. Por eso es que la Biblia textual lo traduce como la manera de pensar, porque es en la mente donde se generan nuestros pensamientos. Ahí es donde está la capacidad de pensar del ser humano. Por lo tanto, podríamos decir aquí en el versículo 6 que de qué nos está hablando Pablo. Porque la mente de la carne o la mente carnal es muerte y que es lo contrario o lo opuesto a lo que planteamos en un comienzo, que es la mente espiritual. Tenemos, por una parte, la mente espiritual y por otra parte tenemos la mente carnal. Y aquí en el versículo 6, Pablo nos habla de la mente carnal, porque la mente carnal o la mente de la carne o la manera de pensar de la carne es muerte. Pero la mente del Ruach, del espíritu, es vida y paz. ¿Y que ustedes notan acá nuevamente está la palabra ocuparse? Y que es el mismo griego, fronema, y que la Biblia textual nuevamente lo traduce como la manera de pensar. La manera de pensar del Ruach. La mente del Ruach. O la mente espiritual. La mente espiritual es vida y paz. Es shalom. Y eso es muy importante de entender porque en la mente es donde se generan nuestros pensamientos. Y va a depender de cuáles sean nuestros pensamientos, qué deseos voy a tener, qué sentimientos van a haber dentro de mí. El sentimiento no se genera por sí solo. Cuando tenemos alegría, cuando tenemos tristeza, cuando sentimos paz, como dice el verso acá, no viene por nada. El sentimiento siempre se genera por un pensamiento. El sentimiento siempre lo gatilla un pensamiento. Entonces va a depender de cuál sea nuestra manera de pensar, cuál sea nuestra mente, cuáles sean entonces los sentimientos que yo voy a generar dentro de mí. Si yo tengo una manera de pensar de la carne, si yo tengo una mente carnal, entonces los sentimientos que voy a generar dentro de mí son aquellos que dice acá Pablo, sentimientos de muerte. Y sabemos que la muerte representa la oscuridad, la tiniebla. La muerte representa a quien tiene el imperio de la muerte, que es Satán, el enemigo.
Y sabemos que en el enemigo no hay nada bueno. Sabemos que en el enemigo hay odio, hay resentimiento, hay orgullo, hay ira, ira injusta. Porque la ira de Elohim, Elohim también, el Padre Eterno también tiene ira, pero la ira de Elohim es justa. Entonces, es muy importante que podamos comprender qué es tener una mente espiritual y tiene que ver con nuestra manera de pensar. Y conforme sea nuestra manera de pensar, es si vamos a generar muerte o vamos a generar vida y paz. Shalom. En hebreo es shalom. Aquí en el texto griego, paz es eirene. Paz, armonía, tranquilidad. Pero eso, como lo pregonaron los profetas, como lo pregonó nuestro mismo Salvador Yahushua en el idioma hebreo y también en el arameo, que son idiomas primos hermanos, podríamos decir, es shalom. De hecho, aquí el mismo diccionario nos dice paz. La palabra paz traduce normalmente la palabra hebrea shalom, pero shalom contiene un campo semántico mucho más rico. O sea, la palabra shalom tiene una riqueza en su significado mucho más amplia y abundante que lo que nosotros hoy día podemos definir como paz en el idioma español. Shalom es una condición de bienestar personal, un bienestar íntegro en nuestro ser, de lo que Pablo habla en otra de sus cartas como está traducido como mente, perdón, como cuerpo, alma y espíritu. Esas tres cosas se conjugan en una sola cosa y tenemos shalom. No podemos tener shalom en en el espíritu, pero no tener shalom en el cuerpo, porque el shalom es algo integral, es un bienestar completo. Y ese bienestar genera un sentimiento de armonía, de tranquilidad, de satisfacción, de contentamiento, de agradecimiento y de paz, que es tranquilidad. Entonces es importante que podamos entender qué es tener una mente espiritual para que podamos comprender verdaderamente qué es tener vida y cómo podemos tener shalom, cómo podemos tener paz, armonía, tranquilidad, satisfacción, contentamiento, sentimientos que generen luz dentro de nosotros, que generen vida, no oscuridad y muerte. Entonces después Pablo, en el siguiente verso, en el 7, nos ayuda a entender un poco de manera más concreta qué es tener una mente carnal. Porque a través de eso vamos a poder entender qué es tener una mente espiritual. Si logramos entender qué es tener una mente carnal y lo tenemos claro, entonces inmediatamente vamos a poder comprender qué es tener una mente espiritual. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim. Los designios de la carne. Y nuevamente aquí, Reina Valera, esta traducción, si nosotros vamos a profundizar eh, a los idiomas a los que, en los que estos textos se han preservado, vamos a poder entender un poco más de qué se nos está tratando de decir, porque la traducción muchas veces nos incita a entender de una manera o nos insinúa un entendimiento específico. Designios viene, es la misma palabra que se tradujo acá como ocuparse, aquí se traduce como designios. Y nuevamente es la palabra fronema, mente. ¿Qué es lo que dice la traducción de la Biblia textual? Dice, porque la manera de pensar, ellos mantienen, ellos aquí son consecuentes
con lo que ellos han traducido anteriormente como fronema en el verso 6, porque la manera de pensar de la carne, fronema, en el verso 7 lo traducen nuevamente, porque la manera de pensar de la carne, el fronema de la carne, la mente de la carne, la mente carnal es enemistad contra Elohim. Y eso es lo que genera muerte, hermanos. El estar en enemistad contra el Padre. Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo sé yo si estoy en enemistad con el Creador? Si estoy en enemistad con el Rey del Universo, contra Elohim, o estoy en amistad, que es lo contrario a enemistad. ¿Cómo podemos estar en amistad con Él? ¿Cómo sé yo si, cómo sé yo si estoy en enemistad contra el Rey del Universo? ¿Cómo sé yo si tengo una mente carnal? Bueno, Pablo aquí lo aclara y lo deja directo para nosotros, para que lo podamos entender. Dice, porque no se sujetan a la ley de Elohim. No se sujetan a la ley de Elohim. Y ese es el principal problema que hoy día existe, hermanos, en lo que se conoce como el cristianismo. Que los hermanos, los creyentes, no quieren sujetarse a la ley de Elohim, aunque ellos dicen que sí, a través de Cristo dicen, pero con sus obras y sus hechos finalmente lo niegan. No podemos negar al Mesías. Tenemos que ser consecuentes. Lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar en concordancia, en armonía, en shalom. Entonces, la mente carnal, que es enemistad contra Elohim, no se sujeta a la ley de Elohim. La ley como la instrucción de nuestro Padre. Y eso es importante entender porque nosotros si vamos aquí a, al texto griego nos dice nomos. Nomos en griego es ley, una regla. Pero aquí arribita se nos da un poquito más de, se nos amplía un poco. Dice este término en hebreo, Torah, porque todo viene de ahí, hermanos. Sea español, sea griego, sea latín, incluso arameo. Todo viene del idioma hebreo. Y no que el idioma hebreo sea un idioma superior o el único idioma que nosotros podamos hablar, pero el idioma por el cual se comunicaron los profetas con el pueblo es el hebreo. El idioma en el cual se comunicó Elohim, el rey del universo, con Enoc, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, y de ahí en adelante hasta nuestro Salvador Yahushua, fue el idioma hebreo. Claro, con diferentes matices. En, tenemos un hebreo pictográfico, que es un hebreo prácticamente de símbolos, de figuras. Después tenemos un paleo hebreo, que es un hebreo arcaico, ¿cierto? Que es distinto. Y bueno, llegamos a un hebreo moderno, contemporáneo, que es el que conocemos hoy día, pero es el mismo idioma que ha ido avanzando a través del tiempo, se ha ido preservando. Entonces, la Torá no es solamente una ley, no es solamente una regulación, es una instrucción. Es la instrucción de el Rey del universo, de nuestro Padre eterno, del supremo y poderoso Elohim bendito, para los seres humanos y especialmente para su pueblo.
Porque aquellos que sí se sujetan a la instrucción de Elohim pasan a formar parte de su pueblo, pasan a ser sus hijos. Pero la mente carnal no quiere sujetarse a la instrucción, a la Torá de Elohim. Y tampoco puede, y esto es muy importante, no puede. ¿Por qué es importante? Porque es lo que se enseña hoy día en el cristianismo. Y si usted va a una iglesia cristiana y algún momento escucha hablar acerca de la ley, lo que va a escuchar es que nadie puede guardar la ley, que nadie puede cumplir la ley. Claro, es verdad, pero para la mente carnal, aquí Pablo lo está diciendo y lo está aclarando, lo está exponiendo claramente para que esa luz pueda penetrar en nosotros y podamos entender el que dice que la ley de Dios no se puede guardar es el de mente carnal, es el que tiene la forma, la manera de pensar de la carne, como dice acá la Biblia textual. Entonces, ya con esto podemos discernir, podemos tener en nuestra mente un discernimiento que en las iglesias cristianas la manera de pensar no es la manera de pensar del espíritu o del ruaj, es la manera de pensar de la carne, porque ahí se enseña que nadie puede guardar, nadie puede cumplir la ley de Dios. Pero eso es lo que piensa el creador. Esa es la mente del creador, la de los pastores de las iglesias, que nadie puede guardar la ley de Dios. Bueno, el soberano rey del universo dice que esa persona que dice eso es carnal, que esa persona que piensa de esa manera tiene la manera de pensar de la carne. ¿Y qué gatilla eso? El versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim, por lo tanto no pueden vivir una vida que es agradable delante de Elohim. Si yo me resisto a la instrucción, a la Torá de Elohim, de mi Padre, entonces no puedo tener una vida que agrade a Elohim, porque voy a estar viviendo según la carne, por muchas oraciones que yo pueda hacer, por muchas alabanzas que yo pueda cantar, por muchas palabras que pueda salir de mi boca para declarar que Jesucristo es el Señor. Si no estoy viviendo una vida conforme al Espíritu, no puedo agradar a Elohim. Y el problema está en que no se sujetan a la Torá, a la instrucción del Padre. Por lo tanto, no pueden agradar a Elohim. En algunas cosas se pueden sujetar. En algunas cosas podemos decir, sí, en esto yo obedezco. Todos estamos de acuerdo, por ejemplo, y un buen ejercicio es tomar los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y decir, ok, a ver, estos 10 mandamientos que según las iglesias nadie puede cumplir, que es la manera de pensar de la carne, a ver, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿tengo yo dioses ajenos delante de ti? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que eso es algo que ninguno de nosotros debe hacer, tener dioses ajenos delante del Rey del universo, del Creador. ¿Lo puedo hacer?
¿Puedo vivir una vida sin tener dioses ajenos delante de mí? Si yo digo que sí lo puedo hacer, entonces estoy destruyendo esa doctrina que dice que nadie puede guardar los mandamientos de Dios, que nadie puede guardar la ley de Dios, porque estoy declarando que sí puedo vivir una vida sin ídolos, sin otros dioses. Y en una iglesia usted, claro, le van a decir, usted tiene que adorar solamente a un Dios, que ellos le llaman Trinidad. Pero bueno, le van a enseñar a adorar a un solo Dios. Pero ¿se puede o no se puede? ¿Es factible o no es factible vivir esa vida de adoración a un solo Dios? Sí se puede. Y vamos a estar de acuerdo en eso. Entonces, por otro lado, le van a decir que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Entonces yo puedo, de mi propia conveniencia, decidir qué instrucciones yo puedo guardar y qué instrucciones no. O qué instrucciones me sirven y qué instrucciones no me sirven, qué mandamientos me sirven y cuáles no. Los que son más complicados, los que son más difíciles, seguramente los voy a desechar o voy a decir, no, estos no, porque el Señor Jesús los cumplió por mí, que es la manera de pensar de la carne, porque no pueden, no se sujetan a la instrucción de Elohim. Y usted y yo no tenemos que ser de aquellos que no se sujetan. Nosotros tenemos que estar sujetos. Si nosotros decimos y profesamos creer en el único Dios verdadero, si profesamos creer en un Mesías Salvador que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, a librarnos de la ira que está por venir, entonces no podemos ser de aquellos que no se sujetan a la instrucción del Padre. Entonces la mente de la carne no se sujeta a la instrucción del Padre y tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Pero Pablo nos dice a nosotros, y le dice aquí a los romanos, y le dice a todos aquellos hoy día que profesan esta fe, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Entonces, si vivir conforme a la carne es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la instrucción de Elohim, entonces vivir según el Espíritu sí es sujetarse a la instrucción del Padre, sí es sujetarse a la ley de Dios, y sí pueden, porque es el Espíritu, porque es el Ruach, la intención de nuestro Padre eterno, la que nos lleva a vivir una vida agradable delante de Él. Una vida en la que sí nosotros voluntariamente decidimos sujetarnos a las instrucciones de nuestro Padre. Entonces, la manera de pensar del espíritu, del Ruach, o la mente espiritual es sujetarse a la instrucción de lo involuntariamente, con un deseo genuino por obedecer al Padre, por seguir sus instrucciones, porque ese es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, como dice Juan, y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, lo que enseña Pablo, lo que enseña Juan, todo se conecta.
todo está en armonía y todo viene de la enseñanza del Mesías, Yahushua. Aquí no hay un evangelio para los judíos y un evangelio para los gentiles, como llaman ellos. Aquí no hay una doctrina para los judíos y una doctrina para los gentiles. Aquí está la doctrina del Mesías, que también el apóstol Juan habla en una de sus cartas, la segunda carta. El que no tiene la doctrina, la enseñanza del Mesías, no tiene al Padre, ni tiene al Hijo. Y aquí Pablo nos está enseñando directamente de nuestro Mesías, Yahushua, su doctrina, su enseñanza, que nosotros no vivimos según la carne, que nosotros no debemos tener una mente carnal que es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la Torá, a la instrucción de Elohim, sino que debemos tener una mente espiritual que sí se sujeta, que sí desea sujetarse a la instrucción de Elohim, para vivir una vida agradable, para ser de aquellos que viven según el espíritu, el ruach, y que sí pueden agradar a Elohim. En el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Qué sería lo opuesto? Conforme nos está presentando Pablo aquí. Y los que viven según el espíritu, el ruach, sí pueden agradar a Elohim. Entonces, cuando vivimos una vida que agrada a Elohim, cuando tenemos una mente espiritual, la manera de pensar de el ruach, nuestros pensamientos van a estar buscando siempre el sujetarse a la instrucción de nuestro Padre. Nuestros pensamientos de continuo van a estar buscando la manera de agradar a Elohim por medio de sus mandamientos, sus instrucciones. Esa es la manera que Él ha establecido para que nosotros le podamos agradar, para que podamos tener una vida agradable delante de Él. No es como a mí se me ocurre que yo puedo agradar a Elohim. Hoy día yo me voy a levantar y voy a decir, a ver, ¿qué puedo hacer hoy que puedo agradar a Elohim? Y me pongo a pensar, a ver, ¿de qué manera puedo agradar? No, eso ya está establecido, está predeterminado, como Pablo dice a los Efesios. ¿Para qué? Dice, creados en el Mesías Yahushua para buenas obras, las cuales Él ha predeterminado, ha establecido de antemano para que andemos en ellas. Ese es la manera que Él ha establecido para que nosotros hoy día le podamos agradar, podamos vivir una vida agradable delante de Él. Entonces nuestra mente, si nosotros decimos que tenemos una mente espiritual, entonces siempre vamos a estar buscando sujetarnos a la instrucción de Elohim. Y sí vamos a poder, pero no es que vamos a poder por nuestra propia fuerza, sino porque el Padre mismo nos suministra de su ruaj para poder conseguir esto. Vamos a ver, vamos a conectar esto con Ezequiel 36, donde está esta profecía de la restauración de Israel. Hoy día, si usted siente ese deseo de obedecer a su Padre, de buscar sus mandamientos, de sujetarse a su instrucción, es porque está sucediendo esto. Está aquí en Ezequiel 36. Está cumpliéndose esto, la restauración a Israel. Todas las Biblias que ponen títulos saben que esto es la restauración de Israel, pero ellos piensan que es para cuando regrese el Señor, después de que Israel sea sometido a una tortura. Esto es ahora, hermanos, y va a continuar siendo hasta que regrese el Señor, hasta que entre la plenitud de los gentiles, como dice Pablo, que en verdad es la plenitud de las naciones donde han sido esparcidas.
las ovejas de Israel. Las ovejas de Israel fueron esparcidas a las naciones. Y nuestro Salvador, Mesías, Yahushua, bendito sea, vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Cuando Pablo se va a las naciones a predicar, es porque él sabe que allá están esparcidas. Las ovejas no saben. Las ovejas no tienen idea quiénes son. Pero sí el Señor sabe, porque dice que el Señor la conoce a cada una y la llama por su nombre. El Señor conoce a los que son de Él y Él los va a buscar. Y una vez que Él los va a buscar, Él les abre la mente y Él les da a entender, tú eres mi oveja, tú eres de mi pueblo. Yo te andaba buscando, yo te andaba buscando. Ahora sígueme. Y eso es lo que profetiza aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel. Aquí dice, dice en el versículo 24, dice, y yo, el Padre Elohim, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esa es la promesa que tenemos nosotros hoy en día, que nos va a llevar de regreso a nuestro país, porque esta no es nuestra ciudadanía. Nosotros hoy día tenemos otra ciudadanía que está en los cielos. Y Él para allá nos está llevando. Y después dice en el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ¿podemos tener ídolos o no? ¿Qué dice el primero, el segundo mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Después dice, no te harás imágenes de ninguna cosa, no tendrás ídolos. Pero si el pueblo hoy día tiene ídolos, entonces tiene que ser limpiado de todo eso. Cuando el Señor trae de regreso a una oveja, cuando la llama por su nombre y la saca fuera, como dice en Juan capítulo 10, Él rocía sobre esa oveja agua limpia para lavar a esa ovejita de todas sus inmundicias y limpiarla de todos sus ídolos. ¿Y qué es lo que hace después? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, un ruaj nuevo dentro de vosotros. Ya no la mente de la carne, la mente del ruaj, la forma de pensar, la manera de pensar del espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Me voy a deshacer de esa mente carnal que tienen, de esa forma de pensar de la carne que ustedes tienen, que es enemistad contra Elohim, porque no quiere sujetarse a la Torá de Elohim, no quiere sujetarse a la instrucción de Elohim, y tampoco puede. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué no quiere? Porque su mente está configurada de una manera carnal. Si usted no quiere sujetarse a la instrucción de Elohim, no va a poder. Es así de sencillo. Pero si usted quiere, si usted lo desea verdaderamente, entonces ¿quién es quien va a hacer esto? El mismo Rey del universo, el mismo Creador le va a dar a usted un corazón nuevo y va a poner un espíritu, un ruaj nuevo dentro de vosotros. Y va a quitar de usted ese corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne, no un corazón carnal, para que no se malentienda. Un corazón de carne es un corazón que está vivo. Un corazón de piedra es un corazón que está muerto. La mente de la carne es muerte, decía Pablo. Pablo lo que está haciendo es traer a la luz esto mismo, darle forma, darle vida,
tomar estas palabras de los profetas, dice Pablo, fundados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas hablaron esto, de que es el mismo Elohim quien va a poner ese corazón en usted. Y va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón de muerte, y va a dar un corazón de carne, un corazón vivo. Y pondré dentro de vosotros mi ruaj. Les voy a dar una mente espiritual. Y haré que andéis en mis estatutos. Por eso es que les comentaba, esto no es por fuerza humana, esto no es por mérito propio, esto no es por cuánta fuerza nosotros le pongamos. Simplemente es por nuestra intención y el resto lo hace Elohim. Elohim es el que nos va a dar su ruaj, su espíritu, para provocar dentro de nosotros que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Es Él quien lo provoca dentro de nosotros. Hoy día usted está buscando y tiene este deseo de amar al Padre, de obedecer a su Padre, de vivir conforme a sus instrucciones, es porque está sucediendo esto dentro de usted. Esto que está aquí no sucede cuando simplemente declaramos que Jesucristo es el Señor o cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. No, esto sucede cuando usted empieza a buscar voluntariamente el sujetarse a la instrucción de Elohim. Pero cuando usted tiene esa mente espiritual que está pensando cómo agradar al Padre, cómo sujetarse a su instrucción, entonces Elohim viene y pone su ruaj, pone su espíritu dentro de usted y causa, provoca que usted ande en sus estatutos, que usted guarde sus preceptos, que los ponga por obra. Y eso va a producir vida y paz. Shalom. ¿Qué es lo que decía aquí Pablo? Que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del ruaj, del espíritu, es vida y paz. La manera de pensar, recordemos que ocuparse es la manera de pensar, es la mente, como decía acá la Biblia textual, la manera de pensar del espíritu, del ruaj, es vida y paz. Cuando usted tiene una mente espiritual, siempre va a estar buscando sujetarse a la instrucción de su Padre eterno, obedecer a su Padre, amar a su Padre con todo su corazón, guardar sus mandamientos. Y eso, ¿qué es lo que va a producir? Vida dentro de usted, vida eterna y shalom, que es lo que profetizó también Isaías en el capítulo 26, en el versículo 3, donde dice, tú guardarás en completa paz, en shalom, shalom. Eso es lo que dice en el texto hebreo. Shalom, shalom. Dos veces shalom. No sé si usted aquí lo puede apreciar. Vamos a tratar de que se vea. Lo que está aquí en amarillo dice, tú guardarás tisor, esto es hebreo, tisor, shalom, shalom. Dos veces. Shalom, shalom. La Biblia, Reina Valera, lo traduce como completa paz o perfecta paz, algunas traducciones. Pero él va a guardar en shalom, shalom a aquel cuyo pensamiento es del espíritu, del ruaj. ¿Y cómo sabemos que es del ruaj? Porque dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cómo nuestro pensamiento persevera en él? Pensando cosas bonitas acerca de Dios, pensando que cuán bueno es el Señor Jesús conmigo, cuánta prosperidad me ha dado en mi vida. No, pensar en Él, perseverar en el pensamiento de Él es buscar su instrucción, buscar su palabra, buscar sus mandamientos, buscar las cosas del Espíritu, del Ruach,
Eso es una mente espiritual. Y esa mente espiritual, Él la guarda en shalom, shalom, la guarda en completa paz. Porque la mente del espíritu, la mente del ruach, es vida y shalom y paz. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, dice acá. O sea que cuando confiamos en el Padre, entonces verdaderamente nuestro pensamiento va a estar perseverando en Él. Cuando confiamos verdaderamente en el Padre, entonces nuestra mente va a ser espiritual. La manera de pensar que vamos a tener va a ser la del Espíritu. Vamos a estar anhelando su instrucción. Vamos a estar buscando sujetarnos a las cosas que Él nos manda, nos ordena, nos dice. Y Él nos va a dar de su ruach, de su espíritu de santidad, para provocar dentro de nosotros que andemos en sus mandamientos. Y así entonces vamos a tener verdaderamente una mente espiritual. Espero, mis hermanos, que esto sea de bendición para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Que nuestro Elohim bendito, nuestro Padre eterno, nuestro Abba, les sea trayendo de regreso, sea provocando en cada uno de ustedes el obedecer sus mandamientos, el sujetarse a su instrucción, el tener una mente espiritual que busca continuamente sujetarse a la instrucción, a la Torá de Elohim, para vivir una vida agradable, una vida nueva delante de Él, delante de su presencia. En el nombre de Yahushua HaMashiach, que así sea, Padre bendito, a ti sea toda la honra, toda la gloria por siempre y para siempre. Bendiciones, amados hermanos. Shalom, shalom.